Creo que nunca hemos visto una locura como esta, y eso ya es de valorar. Además de por cómo se toma a sí misma, su desenfreno, su serie B explosiva con buenos efectos especiales y lo entretenida que resulta, War Hunt era obligatoria que entrase en la lista, donde un grupo de élite es enviado a la selva alemana. Intentando localizar un avión que días antes fue derribado y el cual parece que se lo ha tragado la tierra, se van a encontrar con algo que nadie esperaría encontrarse. Una especie de brujas que habitan en la inmensidad del oscuro lugar. Lo primero que sorprende es su fotografía y su apartado técnico, sombrío, claustrofóbico, con un clima terrorífico una vez se quedan solos ante el peligro, y cómo la locura poco a poco se va desatando, donde a pesar de la simpleza de su guión, consigue no aburrirnos en ningún momento. Y además de todo eso, sale Mickey Rourke con un parche protagonizando la peli, es que poco más se puede pedir. Ha llegado una nueva y más que interesante opción para los que nos gustan este tipo de historias. Búnker. Nos situamos en la Primera Guerra Mundial, donde un grupo de soldados se ve obligado a refugiarse en uno, y aunque nada más llegar ven que la puerta está bloqueada, aparentemente de forma voluntaria, como si alguien hubiese puesto eso ahí para que algo de dentro no pueda salir, las condiciones en las que se encuentran no les dejan muchas más opciones que meterse. No quiero contaros mucho de lo que les espera en el interior de ese búnker, pero obviamente no van a estar solos en él y poco a poco van a ir cambiando y comportándose de maneras extrañas. Una nueva opción muy intensa y recomendable dentro del horror bélico. Una adaptación de un cómic en el que un semi-humano, semi-vampiro está destinado a acabar con las fuerzas del mal. ¿Os suena? Pues sí, Dhampir es una especie de Blade con algo menos de gracia y carisma, un personaje sin pasado y sin origen claro por el que corre sangre maldita. La trama se desarrolla durante la Guerra de los Balcanes, metiéndonos un componente bélico a la historia en el misterio de unos soldados con capacidades extrañas. El protagonista, Harlan Draka, que vive como una especie de paria mercenario cazando monstruos a cambio de unas monedas, se ve llamado a combatir en el conflicto. Así, intentando controlar sus poderes y aprendiendo a utilizarlos, se las tendrá que ver con un líder malvado y todopoderoso, a la vez que conoce más sobre su vida y sobre los secretos que le han rodeado siempre. Palomitera, sencilla, llena de acción, efectos especiales decentes, un rollo muy ágil y dinámico. Para una tarde tonta así está bien. Después de revolucionar de alguna manera el terror gracias a su importante y trascendental El proyecto de la bruja de Blair junto a Eduardo Sánchez, Daniel Myrick probaría, después de la regulera Believers, con la ciencia ficción sin abandonar el miedo y sin abandonar tampoco del todo el found footage, en esta representado a través de diversos puntos de vista, cámaras térmicas, entre otros. Un grupo de soldados norteamericanos en Afganistán se van a encontrar con algo que no esperaban, mucho más peligroso que cualquier amenaza con la que podían contar. The Objective es una producción desconocida de 2008 con muchas cosas interesantes, sobre todo a destacar esas leyendas de las que hablan durante la peli y que explotan un tema muy pocas veces visto en el género, mezclando el horror bélico con la llegada del lado sobrenatural cada vez de forma más grave y fuerte. Estamos ante un viaje singular junto a su grupo protagonista por el desierto, donde darse de frente contra lo desconocido y ahondar en mitos que culturalmente no se les hacen ni a ellos ni a nosotros tan cercanos. Una rareza muy recomendable que tiene dos primeros tercios inmersivos y un último muy loco y revelador pasado de frenada que, aunque hace tambalear un poquito su guión, choca bastante y sabe cerrar de forma épica. Es imprescindible que entrase en un vídeo como este, que es que nunca lo olvidas. The Seasoning House. De lo más difícil de digerir que he visto, un verdadero drama de terror y angustia con el que perturbarse hasta límites muy bestia. Y es que la peli nos cuenta cómo en plena guerra de los Balcanes, un grupo de jóvenes son obligadas a vivir en una especie de búnker donde ser utilizadas y ofrecidas, imagináis para qué. El film se centra en Ángela, una chica sordomuda que es raptada y por suerte tiene un destino algo diferente al de las otras chicas. Es encargada de realizar las tareas del hogar. Pero lo que ve, lo que hay, la tremenda y repulsiva oscuridad que le rodea, poco a poco la van mermando y obligando a buscar, quizás, una alternativa. Muy brutal, muy descarnada y sin miramientos. Lo dicho, imposible de borrar y extraordinaria a su manera. Una de las cintas más especiales y únicas de todo el vídeo. Además, en un contexto histórico y en un conflicto muy peculiar, la guerra de Vietnam. R-Point parte con una premisa más que interesante, en la que un grupo de soldados de Corea del Sur que participan en el conflicto van a verse inmersos en una turbia localización, un lugar abandonado en mitad de la espesura de la selva vietnamita.
Aunque su argumento merece la pena ir descubriéndolo sin saber demasiado, los protagonistas, inmersos en un sitio ya de por sí difícil y de auténtico terror, van a descubrir que cuando pensaban que las cosas ya no podían ir a peor, se equivocaban. Una muy buena propuesta de terror bélico con más de una sorpresa, una cuidada puesta en escena, buenas interpretaciones y un trayecto que te recordará a piezas clave del género del horror. Hora de hablar posiblemente de una de las más conocidas de esta temática, si no la que más, o de la que primero se nos suele venir a la cabeza si pensamos en terror bélico. Una precursora de este tipo de horror, una peli que en su día puso los pelos de punta a más de uno y a mí incluso me provocó alguna pesadilla. Y es que el tema de esperar la muerte en la agónica soledad de una guerra que parece perdida es algo que Death Watch ha sabido contar como pocas. Un miedo que se desplaza lentamente a la agonía más absoluta y a la lucha contra algo que, entre trincheras, comienza a mermar la salud mental y física del grupo protagonista. Unos soldados que, totalmente desesperados durante la Primera Guerra Mundial, se pierden en un laberinto de confusión, desorientación y caos. Un páramo gris, sucio y desolado, en el que el mal, la oscuridad, algo tenebroso e invisible, va a provocar estragos en todos y cada uno de ellos. Joya muy olvidada y poco reivindicada, que ofrece altas dosis de puro terror. Llega el drama de terror a la lista en un contexto único y muy concreto, porque Darkling nos lleva hasta un escenario de posguerra, al conflicto de los Balcanes, en un enclave serbio dentro de Kosovo y en una familia que vive en las dificultades condiciones productos de todo ello, concretamente en una pequeña que ve a su alrededor todo eso que no entiende. Y por si lo de vivir en algo así no fuera suficiente, el abuelo cada vez se comporta de maneras más extrañas y paranoicas. Está convencido de que una presencia invisible y malévola se está haciendo cada vez más fuerte procedente de la oscuridad. Cinta que habla de manera metafórica sobre el mal, la manera de evadirse de situaciones tan complejas e injustas como esta, de cómo puede inundar la cabeza el miedo a la propia noche y a no saber ni siquiera qué deparará el día siguiente. Interesante antes de darle al play buscar lo sucedido en 2004 en los disturbios de Kosovo para enriquecer su argumento y entender mejor todo lo derivado del conflicto, aunque no es necesario tampoco para entrar en su perturbador clima, de lo mejor que he visto en los últimos meses. Eso sí, no es para todo el mundo, pero dadle una oportunidad. Una de las ideas más originales dentro de esta curiosa fusión de géneros, y de cómo trata la guerra desde un punto de vista psicológico. Porque aunque Tank 432 falla en su ejecución en algunos aspectos, es de las propuestas más interesantes que encontramos dentro del terror bélico. Un grupo de soldados huyen de algo que no sabemos, en principio del enemigo, y acaban refugiándose en un vehículo militar del ejército británico llamado Bulldog. Aterrorizados, confusos, algo que enseguida se traslada al espectador, intentan evitar lo que parece un destino fatal, encerrándose en dicho tanque. Sin querer desvelaros demasiado de lo que sucede, la peli inglesa juega a confundirnos entre la realidad y la ficción junto a las mentes de sus protagonistas, intentando provocar tensión mediante esa incertidumbre de absolutamente todo lo que rodea a la trama, donde algunos de sus misterios se van resolviendo, otros no, pero no deja de ser un viaje intenso y muy curioso. Puede recordar por momentos a La escalera de Jacob, por ejemplo, pero se aleja bastante de esta. Sin duda, un largometraje interesante, aunque debes entrar a él al 100% para sacarle el máximo partido. Para mí, la mejor película en la que aparece la leyenda del Wendigo. Y es curioso porque justo la mejor donde oír hablar de él es en una en la que no aparece, al menos físicamente. Es el verdadero responsable de Ravenous, un western de terror híbrido entre varios géneros que logra ser una pieza única en el séptimo arte. Un relato caníbal y sobrenatural a la vez que bélico y físico, basado en un caso real de mediados del siglo XIX, donde un único superviviente consiguió escapar de una avalancha que dejó a él y a sus otros compañeros atrapados sin comida ni salida posible. La realidad detrás de lo sucedido en el film es mucho más terrorífica de lo que podemos imaginar. Una maravilla del horror, creo que olvidado injustamente y que mezcla de manera magistral el fantástico con ese mito del Wendigo, entrelazándolo brillantemente con sus personajes y su trama principal. Guy Pearce y Robert Carlyle en dos de sus mejores interpretaciones. Uno de los primeros trabajos de Michael Mann, nada menos, el cual contaba además con la presencia en pantalla de actores como Ian McKellen, Gabriel Byrne o Scott Glenn. Y aunque ahora quizás puede parecer un largometraje que ha envejecido regular, La Fortaleza o The Keep o El Torreón sigue teniendo un rollo especial y que fue de los primeros en mezclar géneros tan dispares como el terror y el cine bélico.
Segunda Guerra Mundial de nuevo, y aquí un grupo de soldados alemanes, intentando protegerse de la batalla en un bosque situado en Rumanía, acaban metiéndose en un misterioso edificio y refugiándose en él. Lo que les espera dentro es algo peor que incluso la propia guerra. Estamos ante una película de comienzos de los 80 con todo lo que ello significa, os aviso, carne de videoclub, vamos, y visualmente se nota. A pesar de ello, su enfoque lovecraftiano, su interesante argumento y cómo se va desarrollando la convierten en algo disfrutable todavía a día de hoy. Si no la conocéis o se os ha pasado por el tiempo que tiene o por lo que sea, puede que os llevéis una sorpresa. Viaje a otro siglo, a un lugar lejano, a un contexto remoto, un momento histórico poco convencional y a una producción también muy poco común. Sauna. Totalmente adelantada a su tiempo, y es que si nos dijeran que en lugar de ser de 2008 es de 2020 nos lo creeríamos, viajamos a un paraje áspero e inhóspito a finales del siglo XVI, después de finalizar la guerra entre Suecia y Rusia. Dos hermanos que viajan recorriendo el país y trazando las nuevas fronteras se topan con un extraño poblado con extraños habitantes después de un suceso terrible. Allí van a conocer un lugar que aseguran los habitantes es un punto de encuentro entre realidades, una zona en la que conectar el alma de alguna manera a otra cosa y liberar los pecados. Su estancia va a ser de todo menos lo que ellos esperaban. Genial atmósfera, fotografía, en cómo juega con la realidad, exponiendo ese thriller psicológico híbrido con elementos dramáticos y otros terroríficos realmente explícitos. Una barbaridad muy escondida. Una de esas sorpresas que creo que nadie esperaba y que a base de contar lo que cuenta de la manera que lo cuenta ha enamorado a fans tanto del horror como del cine de guerra. Overlord, desde su inicio en ese salto al vacío desde el avión hasta su final, es una auténtica gozada de desenfreno y diversión pura. Unos soldados en territorio conquistado por los nazis van a descubrir un secreto macabro que puede cambiar el resultado de la batalla. Unos experimentos salvajes que van a desatar un temor descontrolado por un genial grupo protagonista. Se podría decir que dividida en dos partes, casi dedicándole en exclusividad una al cine bélico y la otra al cine de terror, nos muestra una oscura leyenda no tan falsa, por desgracia bastante real, sobre la experimentación del bando alemán en prisioneros. Acción, suspense, horror y sobre todo, entretenimiento puro y duro en 110 minutos de auténtica locura. Que nos despiste el título de este film, ¿vale? De 2022 nos regala una historia de ciencia ficción anclada en el pasado con un experimento y un invento capaz de cambiar el curso de la humanidad. Lola es una de las mejores cintas de metraje encontrado de los últimos años que nos cuenta cómo, a comienzos de los años 40, dos hermanas construyen una máquina capaz de recibir señales del futuro. En un contexto en el que la Segunda Guerra Mundial late de manera más fuerte cada vez en todo el mundo, deciden utilizar su creación para ideas capaces de cambiar absolutamente todo. Sin querer contaros mucho más, la peli irlandesa es un regalo maravilloso para todo amante al cine, a la ciencia ficción, a los viajes en el tiempo y a las pelis capaces de darte para pensar y rayarte una barbaridad. Vamos, recomendación mayúscula. Aquí en España, películas con la temática de la guerra civil hay a montones, del tipo que busquéis, de cualquier género, década, cientos. Pero a ninguna antes se le había ocurrido meter en el conflicto zombies. Malnacidos nos presenta a Lozano, un capitán del bando nacional que tiene una difícil misión, llevar unos documentos atravesando una zona montañosa en la que los republicanos no tardan en capturarle. Pero ese no será el mayor de sus problemas, ya que algo sucede inexplicable y los muertos parecen volver a la vida. A pesar de tener obviamente su dosis de comedia esperable, Malnacidos es una peli juguetona desde el lado más dinámico, una aventura inesperada que a pesar de tratar un tema delicado y con heridas aún abiertas en el país que duran hasta hoy, sale airoso con un grupo de personajes de todo tipo en ambos bandos, buscando casi un punto de vista neutro de la guerra civil. Consigue el objetivo que se propone, ser una divertida película de zombies en un contexto inexplorado. Cambiamos drásticamente de contexto, época y ambientación. Nos vamos hasta África, a los años 60, concretamente al Sahara y a una tormenta de arena que desemboca en la llegada de unas criaturas extrañas. Jeans nos presenta a un grupo de soldados que son enviados en una misión de rescate para recuperar los posibles supervivientes de un accidente aéreo. Después de ser asediados por guerrilleros argelinos, tienen que enfrentarse a otra cosa más. Otro tipo de ser, algo de otro lugar, infinitamente más peligroso y desconocido. El Jinn. Seres demoníacos mágicos de la cultura musulmana y que el cine nos ha dado a conocer alguna que otra vez, pero nunca como aquí.
terror psicológico alternado con el más directo, donde los personajes ven cómo esos espíritus son capaces de sembrar el caos tanto física como mentalmente. Entretenida, con algunos altibajos en su ritmo y escenas intensas donde sentimos el pánico de sus protagonistas. Una curiosidad del cine francés que seguro habéis pasado por alto. Rodeados, sin munición, esperando el fin mientras las fuerzas enemigas tienen todas las de ganar, el búnker es una de esas muestras de que la guerra puede afectar a la mente hasta límites extremos, donde la locura llega a desdibujar la cruda realidad. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde un grupo de soldados alemanes se refugian en un búnker sabiendo que están en sus últimos momentos con vida. Pero la aparición de unos túneles en ese lugar, de un extraño laberinto, puede ser la salvación con la que no contaban. O quizás esos caminos indescifrables vayan a ser peores que la propia muerte. Es que llegados a un punto, los soldados empiezan a sentir que puede que algo sobrenatural esté junto a ellos ahí abajo. Película de terror psicológico puro donde, como he dicho al principio, las mentes de los protagonistas están en constante conflicto sin saber distinguir lo que es real de lo que no, con un trasfondo perturbador que hiela la sangre. Y de la Segunda a la Primera Guerra Mundial. Un largometraje que aporta bastante aire fresco y toma como punto de partida un virus que puede cambiarlo todo. Trench Eleven es una claustrofóbica película donde un grupo de soldados van a ser los encargados de, a través de unos túneles subterráneos, llegar hasta un búnker alemán y sepultarlo. La razón: un arma química desconocida y de gran potencia que parece puede desequilibrar la contienda. Pero una vez allí, no se imaginan las consecuencias de tal potente invento. Un batallón protagonista agotado, mermado psicológicamente y en las últimas, debido a los estragos del conflicto, se va a ver luchando a última hora contra algo que jamás hubiera imaginado. Cinta muy asfixiante que basa su mayor acierto en la localización y en su planteamiento diferente y orientado a la serie B. De esas independientes, pero cuidadas hasta el último detalle, con grandes ideas y personajes bien desarrollados. De lo mejor que vais a encontrar en esta temática. Realmente terrorífica, con un mundo pandémico asolado por la peste negra, donde la muerte acecha invisible en una tétrica e impasible realidad. Sí, Black Death es una reina en esto de la Edad Media bestia y poco alentadora, aunque también tiene tiempo para lo sobrenatural y lo desconocido, porque un grupo de guerreros llega hasta un monasterio buscando un guía para que les lleve hasta un pueblo en el que supuestamente la enfermedad que os he mencionado no ha perpetrado de manera casi milagrosa. Pero la verdadera razón por la que quieren llegar allí es porque corre el rumor de que en esa aldea los fallecidos regresan a la vida. El objetivo: dar caza al responsable de esa posibilidad, un nigromante que domina la magia negra. Acompañados por un joven sacerdote, comienza la misión. Pero no saben realmente dónde se están metiendo. Gracias a un reparto de lujo, la sensación de tristeza y desolación que transmite su fotografía y la cantidad de misterios que encierra, la cinta de Christopher Smith es un auténtico peliculón. Te gusten más o menos las pelis ambientadas aquí. Los que llevéis mucho tiempo por el canal puede que os suene la peli que ya mismo tenéis delante. Un film que, a pesar de las malas críticas y valoraciones que tiene por ahí, logra engancharme una y otra vez a su mimética puesta en escena, su hipnótica ambientación, las idas y venidas temporales donde se desarrolla su argumento y ese aterrador enigma. Amulet nos lleva hasta una vieja casa, llena de humedad, mugrienta, descuidada, de paredes amarillas y esquinas grises, donde una joven cuida de su madre, la cual sufre de una dura enfermedad. El protagonista, Tomás, llega allí buscando un lugar donde vivir, alimentarse y donde se queda a cambio de mejorar y de mantener el destartalado hogar. Un ex soldado que porta un amuleto extraño, una especie de virgen antropomórfica de madera y que irá descubriendo poco a poco qué se esconde realmente en ese sitio al que ha ido a parar. Con giro final incluido, sorpresas, crítica social y entidades de otro mundo de formas aterradoras. Si logras conectar con ella, lo pasas en grande. En Latinoamérica, concretamente en Colombia, para sumergirnos en una muy densa atmósfera, junto a un grupo de soldados que saben que existe un terror más duro que el de la propia guerra. El páramo nos mete de lleno en un pelotón que es enviado a una base militar, una base en la que no queda absolutamente nadie, todo el mundo ha desaparecido y lo único que encuentran es a una muchacha encadenada.
Sin saber qué ha pasado y qué ha hecho que la soledad se apodere del lugar, el grupo comienza a darse cuenta de que se encuentra en un escenario sin salida, donde las comunicaciones dejan de funcionar y donde los rastros de sangre que aparecen por cada rincón no auguran nada bueno. La locura y el pánico van a inundar a cada personaje en una extraña situación en la que la violencia y el miedo van a reventar cualquier atisbo de esperanza. Intensa y desesperante, con una gran ambientación y un ritmo de los que saben cómo hacerte sentir dentro de la pantalla. Vamos con una recomendación especial, de las que molan por lo que contienen, ya que no se trata solo de una película, sino que nada menos de una trilogía. Outpost. Nacida en 2008, la primera peli ponía en pantalla a un grupo de mercenarios de diferentes países en algún lugar de Europa del Este, dentro de un búnker abandonado. Contratados por un misterioso personaje, el cual les ofrece una gran suma de dinero para explorar el lugar durante máximo 48 horas. Pero cuando llegan allí y descubren que el búnker era una especie de laboratorio donde se realizaron macabros experimentos humanos, comienza el show. Puede que haya algo vivo aún ahí abajo, y va tras ellos. La saga, que camina entre diferentes momentos históricos centrándose en esos experimentos, va dando tumbos entre acción, thriller, terror, gore y serie B con bastante acierto, manteniendo un nivel bastante regular entre todas ellas. Aunque mi favorita sigue siendo la original de 2008. ¿Las conocéis? Unimos el terror psicológico, el terror de la guerra, y lo trasladamos al terror claustrofóbico de encontrarnos a kilómetros de profundidad bajo el océano. ¿Qué sucede? Pues una peli tan genial como Below. Un submarino, una tripulación que en plena Segunda Guerra Mundial cumple con una compleja misión en mitad del conflicto, y un giro espectral y fantástico que va a volver locos a todos los personajes. Cuanto menos sepáis de esta olvidada joya de comienzos de los 2000, mejor, ya que la tensión a la que somos sometidos durante su visionado y las sorpresas del guión son dignas de descifrarlas por uno mismo. Un buen ritmo narrativo y un halo de misterio e incertidumbre que sobrevuela todo convierten en Below en una gran película de terror, angustiosa, asfixiante y por momentos muy sorprendente. Un misterio bastante desconocido y olvidado del que querrás saber todo. Un grupo de documentalistas tiene la idea de viajar al norte de Francia para rememorar una de las batallas más crueles de la Primera Guerra Mundial a modo de homenaje. Y sale mal. World of Death, Rise of the Fallen nos transporta desde la actualidad al pasado, al río Somme, donde se desarrolló una de las luchas más importantes y trascendentales en 1916, con casi 1 millón de bajas entre los dos bandos. El grupo protagonista, unos reporteros decididos a hacer un documental por el centenario del enfrentamiento y contar algunos misterios de este, se ven metidos en un estallido sobrenatural sin precedentes. Metraje encontrado que toca un tema que, sin ser novedoso, consigue divertir dentro de la locura que resulta en su argumento, con personajes típicos, pero también con sus movidas entre ellos, y se agradece, la verdad, un fan footage que explore la Primera Guerra Mundial y aporte algo tan concreto como el conflicto y lo que ocurrió en Somme. Interesante. Eso sí, tremenda fumada, os aviso. No podía dejarme fuera una de las grandes sorpresas del cine de terror en los últimos años, una producción iraní que cosechó el reconocimiento que merece en su momento por poner el foco de todo ese miedo a una guerra desde otro punto de vista. Under the Shadow traslada esa incertidumbre diaria y terrorífica hasta una familia que, además de intentar hacer su día a día, mientras en el exterior solo hay muerte y caos, lucha contra un ente maligno que parece habitar en su casa. La peli nos traslada hasta Teherán, a los años 80, durante el conflicto bélico entre Irán e Irak. La represión y el miedo se materializan y forman parte del trasfondo, el cual toma forma de una especie de demonio, de un djinn, que atormenta a dos protagonistas, madre e hija, que intentarán sobrevivir mientras el mundo parece acabarse por momentos. Intensísima experiencia que dentro del terror bélico ofrece los momentos más impactantes que podéis encontrar. Una joya muy escondida y actual que no merece ser olvidada. Posiblemente el conflicto más explotado por el cine en la historia, la Segunda Guerra Mundial. Aunque pocas le han dado una perspectiva tan enigmática y oscura como le da The House, o Huset en su idioma original. Desde Noruega, el film nos pone en mitad de 3 personajes en el país nórdico ocupado por los nazis. 2 soldados alemanes y un rehén que terminan buscando provisiones y comida en una casa que esconde algo fuera de la razón humana. Ese lugar, que parece la salvación que deseaban en mitad de la auténtica nada, guarda en su interior algo más terrorífico que todo lo que sucede fuera.
lo que viene después, os lo dejo a vosotros si os apetece conocer qué es lo que aguarda a los protagonistas. Con una aparente trama demoníaca que luego va por otros lares, el miedo que experimentan y que encuentran no deja de ser un reflejo del horror del cruel momento histórico y lugar en el que se desarrolla todo. No es perfecta, pero juega con todo lo que a los fans del género nos encanta encontrarnos en una película, explotándolo en su atmósfera gris. Cinco soldados y una mansión abandonada. Ahí nos va a situar Ghosts of War, una entretenida propuesta de 2020 con la Segunda Guerra Mundial como contexto. Un batallón que es enviado a atacar una zona fronteriza de Francia, casi al final del conflicto. Pero, a pesar de que el territorio se encuentra ya invadido y dominado por los alemanes, van a encontrarse algo peor y más difícil de contrarrestar que lo que pudiera ser el fuego nazi. Estamos ante una película que pasó muy desapercibida, dirigida por Eric Press, responsable de nada menos El efecto mariposa, y donde tanto la producción como el nivel actoral sobresalen, sobre todo en los personajes más protagonistas. Un misterio por desvelar al que los disparos no les surten efecto. Con un final de esos capaces de dividir a los espectadores, Fantasmas de Guerra es una película diferente y arriesgada que dentro del terror bélico destaca por encima de otras. Es una de las primeras que se nos vienen a la cabeza al pensar en ello, una joya de los primeros 2000 bestial, aunque ya la hemos mencionado en alguna que otra ocasión por el canal. Dog Soldiers es una de las mejores en unir el terror con lo macabro de la guerra. Neil Marshall, en uno de sus mejores trabajos, nos enseñaba cómo un grupo variopinto de soldados británicos, en una misión de entrenamiento, iba a terminar enfrentándose a un grupo de bestias salvajes hambrientas, a una de las criaturas míticas del horror, el hombre lobo. Entretenimiento puro desde el minuto 1 en una de las, también, mejores pelis modernas con el licántropo de por medio. Un tono muy desenfadado, muy buenos efectos y un grupo de personajes curioso cuanto menos. Dog Soldiers es el tipo de peli que, con muy poco, los aficionados al género sabemos disfrutar como enanos. Tenía que aparecer sí o sí. Un bombardero que esconde un pasajero macabro que nadie esperaba. Shadow in the Cloud nos trae a la pantalla la Segunda Guerra Mundial, donde una piloto, Chloe Grace Moretz, va a ir descubriendo durante su viaje que algo se esconde en su vehículo, algo que parece empieza poco a poco a hacer estragos y a producir desperfectos en este. Una criatura, un extraño ser, empieza a convertirlo todo en una pesadilla, y mientras el ataque japonés se acerca. Atrapada y con la misión de sobrevivir y proteger la carga que lleva, deberá luchar contra el bando enemigo y contra ese monstruo. Un blockbuster entretenido con momentos para la acción y para el terror, con una notable producción y fuerza visual. Sin tomarse en serio a sí misma y sabiendo el tipo de película que es, rápida y muy divertida. Unos soldados, un edificio abandonado donde no saben qué les está atacando y unas GoPro que lo van a grabar todo. Boots on the Ground es un found footage diferente que recoge el horror en primera persona del grupo protagonista sobreviviendo en Afganistán a un ser salido del mismísimo infierno. Una pesadilla que a cada momento se vuelve más y más espectacular, acorralando a unos personajes a los que el horror de ser atacados por el enemigo se le añade además el horror sobrenatural e inexplicable. Seguramente la más diferente de toda la lista por muchas cosas, una propuesta que disfrutaréis, sobre todo si sois amantes de este tipo de cine. Un largometraje en el que sentirte partícipe de un escenario totalmente sumido en el caos, donde el final cerca todo lo que vemos. Es de lo mejor en ello, además es found footage. ¿Qué más se puede pedir? Frankenstein's Army. Una de las películas cámara en mano más originales de los últimos años y que nos lleva hasta la Segunda Guerra Mundial de nuevo, donde un pelotón se va a dar de bruces con un laboratorio nazi y con una serie de experimentos que parecen indicar el intento de creación por parte del bando alemán de una especie de supersoldados para desequilibrar la guerra. Pero, más que supersoldados, se les puede llamar auténticos monstruos. Un producto muy funcional y divertido, con una factura técnica impecable y muy peculiar y que parece trasladarte realmente a los años 40. No deja de ser, sí, una ida de olla muy seria, pero divierte como pocas. Momentos de gore, momentos de acción, momentos de tensión y un diseño de producción y de enemigos soberbio. Lo dicho, una loca y distinta propuesta bélica que no podéis dejar pasar.
Hay películas que te producen tantas cosas y que las guardas en un lugar tan profundo de la memoria que muchas veces, cuando te pones a hablar o a escribir sobre ellas, cuesta expresar lo que quieres. Por muchos vídeos que la dediques, por mucho que la recomiendes, a veces las palabras se quedan cortas. Llega una de esas, una que habla de muchas cosas y deja un pozo inigualable de emociones tremendas. La escalera de Jacob. Tim Robbins encarna a ese ex soldado de la guerra de Vietnam atormentado por lo sucedido allí, perseguido por demonios y entidades salidas de a saber dónde que no dejan de acecharle. Un juego entre realidades muy potente que produce una empatía desmedida con él y nos hace perdernos sin saber qué sucede realmente. Más perturbadora y enrevesada cuanto más avanza, llena de imágenes potentes imposibles de olvidar y con un final que te deja mirando las pantallas de crédito en silencio y dándole vueltas. Tremenda. Y si durante la Segunda Guerra Mundial los nazis no solo estuvieron obsesionados con ganar la guerra, sino que además intentaban desestabilizar la batalla por métodos alternativos, concretamente intentando abrir las puertas del infierno. No es otra teoría conspiranoica ni nada que hayáis visto antes, porque aquí Hitler planea usar nada menos que al diablo a su favor, a un tipo de demonio que no es para nada como él creía. Una pequeña joya del cine de terror neozelandés que mezcla rituales oscuros, cine bélico y un estilo tan sobrio como sorprendentemente efectivo. Una peli arriesgada con un concepto bastante simple pero que funciona de maravilla. The Devil's Rock. Un millón de gracias a los bichos, miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto, si os quieren huevo. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.